Niño rico, aloja a escondidas a un vagabundo en su hogar, hasta que un día el padre del niño al llegar del trabajo lo descubre. Mira la reacción del padre al ver semejante situación. Era una tarde cálida y soleada cuando Mateo, un niño de 10 años, salía de la escuela privada a la que asistía. Mateo provenía de una familia acomodada. Sus padres eran empresarios exitosos que le habían brindado todo tipo de comodidades y oportunidades. Sin embargo, a pesar de crecer rodeado de lujos y privilegios, Mateo había desarrollado una profunda sensibilidad y empatía que lo diferenciaba de otros niños de su entorno. Mientras caminaba por las calles hacia su casa, Mateo solía observar a su alrededor con detenimiento. Le llamaba la atención la diversidad de personas y situaciones que se cruzaban en su camino. Veía a madres luchando por sacar adelante a sus hijos, a trabajadores esforzándose en sus oficios, y también, con cierta frecuencia, a personas sin hogar durmiendo en las aceras o pidiendo limosna. En esa ocasión, al pasar cerca de un parque, Mateo distinguió a un hombre acurrucado en el suelo, cubierto por harapos y aparentemente dormido. Se detuvo unos instantes, sintiéndose conmovido por la escena. Sabía que no era la primera vez que veía a alguien en esa situación, pero algo en esa imagen lo inquietaba profundamente. Con paso cauteloso, Mateo se acercó al hombre. Mientras se acercaba, pudo notar sus rasgos demacrados y su aspecto descuidado. Su corazón se encogió al pensar en las dificultades que debía estar atravesando esa persona. Sin dudarlo, se agachó a su lado y lo observó con detenimiento, intentando descifrar si estaba consciente o necesitaba ayuda. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Mateo en voz baja, temeroso de despertarlo. El hombre abrió lentamente los ojos y enfocó su mirada en el niño que tenía enfrente. Sus ojos, tristes y cansados, transmitían una profunda soledad. Tardó unos segundos en reaccionar, pero finalmente esbozó una débil sonrisa. «Sí, muchacho, estoy bien, solo descansando un rato», respondió el hombre con voz ronca. Mateo observó con detenimiento al vagabundo. Su ropa andrajosa y sucia, sus manos callosas y su barba descuidada evidenciaban las duras condiciones en las que vivía. Sin embargo, a pesar de su apariencia descuidada, el niño pudo percibir en él cierta dignidad y nobleza. «¿Tiene hambre? ¿Necesita algo?», preguntó Mateo con genuina preocupación. El hombre lo miró con sorpresa, como si no estuviera acostumbrado a que alguien se interesara por su bienestar. Luego, esbozó una sonrisa triste y respondió: «Gracias, muchacho. En realidad no tengo nada en este momento, pero te agradezco tu amabilidad». Mateo no pudo evitar sentir una punzada de dolor al escuchar esas palabras. Imaginó lo duro que debía ser para ese hombre tener que lidiar con la carencia y la soledad día a día. En ese momento, tomó una decisión. «Escuche, ¿por qué no viene conmigo a mi casa? Allí podrá descansar y comer algo», ofreció Mateo con una sonrisa sincera. El hombre lo miró con incredulidad, sin saber cómo reaccionar ante esa propuesta inesperada. «¿A su casa? ¿Pero no le molestará a sus padres?», preguntó con cautela. «No se preocupe, no lo sabrán. Vamos, le aseguro que estará más cómodo allí», insistió Mateo, extendiéndole la mano para ayudarlo a incorporarse. El vagabundo dudó por unos instantes, pero finalmente aceptó la mano de Mateo y se puso de pie con dificultad. Juntos, comenzaron a caminar en dirección a la lujosa residencia donde vivía el niño. Durante el trayecto, Mateo observaba de reojo al hombre, quien parecía desconcertado y temeroso. Entendía que su propuesta debía resultarle extraña y sospechosa, pero estaba decidido a ayudarlo de alguna manera. Al llegar a la entrada de la casa, Mateo se aseguró de que no hubiera nadie a la vista y rápidamente guió al vagabundo hacia la puerta trasera. Con sigilo, abrió la puerta y lo invitó a pasar. Una vez dentro, el hombre miró a su alrededor con asombro, como si jamás hubiera estado en un lugar tan elegante y acogedor. «Bienvenido a mi hogar», susurró Mateo con una sonrisa. El vagabundo observaba todo a su alrededor con cautela, como si temiera romper algo o ser descubierto en cualquier momento. «Muchacho, no sé qué decir. Es usted muy amable, pero no puedo aceptar su invitación. Temo causar problemas», respondió el hombre con preocupación. «Por favor, no se preocupe. Mis padres no se enterarán. Puede quedarse aquí y descansar todo lo que necesite», insistió Mateo, guiándolo hacia una de las habitaciones de invitados. Tras algunas dudas,
El vagabundo terminó cediendo ante la insistencia y la amabilidad del niño. Una vez dentro de la cómoda y limpia habitación, se dejó caer sobre la cama, suspirando con alivio. Mateo lo observó con satisfacción, sintiéndose feliz de poder brindarle un poco de confort a esa persona que claramente lo necesitaba. «Siéntase como en su casa. Voy a traerle algo de comer, ¿de acuerdo?», dijo Mateo en voz baja. El hombre asintió en silencio, y Mateo salió de la habitación con rapidez, procurando no hacer ruido para evitar que sus padres se percataran de la presencia del inesperado huésped. Una vez en la cocina, Mateo se apresuró a preparar un sándwich y servir un vaso de jugo. Sabía que tenía que ser cuidadoso y discreto, ya que sus padres no tardarían en llegar a casa. Con el plato y el vaso en las manos, regresó a la habitación donde había dejado al vagabundo. Al entrar, se encontró con el hombre sentado en la cama, observando con asombro los detalles de la lujosa estancia. Al verlo, el vagabundo le dedicó una mirada agradecida. «Muchacho, no tengo cómo agradecerle todo esto. Jamás imaginé que alguien como usted pudiera ser tan bondadoso conmigo», dijo el hombre con voz emocionada. «No tiene que agradecerme nada. Me alegra poder ayudarlo», respondió Mateo con una sonrisa, entregándole el plato y el vaso. El vagabundo tomó el alimento con manos temblorosas, como si temiera que todo fuera a desaparecer en cualquier momento. Comenzó a comer con gran apetito, demostrando lo hambriento que se encontraba. Mateo lo observaba en silencio, notando cómo el hombre devoraba cada bocado con una desesperación que le partía el corazón. Verlo en esa situación le hizo reflexionar sobre la enorme desigualdad que existía en el mundo y sobre la necesidad de que las personas más afortunadas se esforzaran por ayudar a quienes lo necesitaban. Una vez que terminó de comer, el vagabundo dejó el plato a un lado y miró a Mateo con ojos brillantes. «Muchacho, no sé cómo agradecerle todo esto. Ha sido tan amable conmigo, un completo desconocido. No puedo entender por qué lo ha hecho», dijo el hombre visiblemente conmovido. Mateo se acercó a él y le puso una mano en el hombro, mirándolo con sinceridad. «Porque usted lo necesitaba, y porque creo que todos merecemos un poco de ayuda y compasión cuando más lo necesitamos», respondió el niño con sabiduría más allá de su edad. El vagabundo lo miró con asombro, conmovido por la generosidad y la profundidad de las palabras del pequeño. Sintió que una calidez invadía su corazón, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «Muchacho, usted es un ser excepcional. Me gustaría saber más sobre usted y sobre su familia. Debo confesar que me siento algo avergonzado de haber aceptado su hospitalidad», dijo el hombre con humildad. Mateo le sonrió con comprensión y se sentó a su lado en la cama. «No tiene por qué sentirse avergonzado. Me alegro de poder ayudarlo. Y en cuanto a mi familia, bueno, son personas ocupadas y exitosas. A veces siento que no tengo tanta atención como me gustaría, pero entiendo que ellos tienen muchas responsabilidades», explicó Mateo con cierta tristeza. El vagabundo asintió en silencio, observando al niño con profunda empatía. Podía percibir en sus palabras una soledad y una necesidad de afecto que lo conmovían. «Entiendo, muchacho. A veces, las personas más afortunadas son las que más necesitan de compañía y cariño. Me alegro de que usted haya decidido compartir un poco de su hogar conmigo», dijo el hombre, poniendo una mano sobre el hombro de Mateo. Mateo sonrió, agradecido por esas palabras, y se recostó junto al vagabundo, dejando que la calidez y la seguridad que transmitía el hombre lo reconfortaran. Por unos instantes, se olvidó de las diferencias sociales y de las preocupaciones que a veces lo agobiaban, y simplemente disfrutó de la compañía de aquel hombre que, a pesar de su situación, parecía tener una sabiduría y una fortaleza que lo inspiraban. Mientras tanto, en la planta baja de la casa, los padres de Mateo acababan de llegar del trabajo. La madre, una mujer elegante y refinada, se quitó los zapatos de tacón y colgó su abrigo en el perchero, suspirando con cansancio. «Otro día agotador. ¿Dónde estará Mateo? Espero que no se haya metido en algún problema otra vez», comentó, dirigiéndose a su esposo. El padre, un hombre de negocios con apariencia seria, se acercó a su esposa y la besó suavemente en la mejilla. «No te preocupes, cariño. Seguramente está en su habitación haciendo sus tareas. Voy a ver si necesita algo», respondió, encaminándose hacia las escaleras. Mientras subía,
El padre de Mateo iba pensando en lo mucho que se había esforzado por darle a su hijo una vida llena de oportunidades y privilegios. Sabía que, a veces, el niño se sentía solo y un poco abrumado por las exigencias de la familia, pero confiaba en que con el tiempo lograría encontrar su propio camino. Al llegar al segundo piso, el padre se dirigió a la habitación de Mateo y tocó suavemente la puerta. «Mateo, ¿estás ahí?» «Soy papá, ¿puedo pasar?», preguntó en voz alta. Dentro de la habitación de invitados, Mateo y el vagabundo se sobresaltaron al escuchar la voz del padre. Mateo se levantó rápidamente de la cama, con el corazón latiéndole a toda velocidad. «Oh, no, es mi papá. Rápido, tiene que esconderse», susurró Mateo, señalando un armario al fondo de la habitación. El vagabundo, sin perder un segundo, se levantó y se apresuró a ocultarse en el armario, cerrando la puerta tras de sí. Mateo respiró hondo y se dirigió a la puerta, abriéndola con cautela. «Hola, papá. Estaba haciendo mis deberes», mintió Mateo, intentando sonar lo más convincente posible. El padre de Mateo lo miró con una mezcla de preocupación y desconfianza. «Bien, me alegro. Baja a cenar cuando hayas terminado, ¿de acuerdo?», respondió el hombre, aún sin estar del todo convencido. «Claro, papá, bajo en un rato», dijo Mateo, esbozando una sonrisa nerviosa. El padre asintió y se dirigió de vuelta a la planta baja, dejando a Mateo sumido en una angustia creciente. Una vez solo, el niño se apresuró a regresar a la habitación de invitados y abrió la puerta del armario. «¿Está todo bien? ¿Lo vieron?», preguntó el vagabundo con preocupación. «No, no me vio. Pero tengo que sacarlo de aquí antes de que mis padres se den cuenta de que está aquí», respondió Mateo, sintiéndose culpable por tener que pedirle al hombre que se marchara. El vagabundo asintió con comprensión y salió del armario. Miró a su alrededor una vez más, como si quisiera grabar en su memoria cada detalle de aquella lujosa habitación. «Entiendo, muchacho. No quiero causarle problemas. Le agradezco infinitamente su generosidad y su amabilidad», dijo el hombre, colocando una mano sobre el hombro de Mateo. Mateo lo miró con tristeza, deseando poder hacer más por él. «¿Tiene a dónde ir? ¿Necesita que lo ayude de alguna manera?», preguntó el niño, sintiéndose impotente ante la difícil situación del vagabundo. El hombre esbozó una sonrisa triste y negó con la cabeza. «No se preocupe, muchacho. Estoy acostumbrado a arreglármelas solo, pero le agradezco su preocupación», respondió, dirigiéndose hacia la puerta. Mateo lo acompañó en silencio hasta la salida, sintiendo cómo el corazón se le encogía al ver partir a aquella persona que, en tan poco tiempo, había logrado conmoverlo profundamente. «Muchas gracias por todo, muchacho. Que Dios lo bendiga», dijo el vagabundo, estrechando la mano de Mateo con gratitud. Mateo asintió, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con escapar de sus ojos. «Cuídese mucho. Espero que vuelva a pasar por aquí», respondió Mateo, deseando poder hacer más por él. El hombre le dedicó una última sonrisa y luego se perdió entre las sombras de la noche. Mateo se quedó de pie en la entrada, observando cómo el vagabundo se alejaba. Una profunda sensación de pesar lo invadía, pues deseaba poder haber hecho más por aquel hombre. Verlo partir le causaba una tristeza indescriptible, como si hubiera perdido a un amigo. Con un suspiro, Mateo cerró la puerta y se dirigió de vuelta a su habitación. Al llegar, se sentó en la cama, absorto en sus pensamientos. No podía dejar de pensar en la situación del vagabundo y en la enorme desigualdad que existía en el mundo. ¿Cómo era posible que algunas personas tuvieran todo y otras carecieran incluso de lo básico? Mateo recordó la mirada cansada y la sonrisa triste del hombre, y su corazón se encogió una vez más. Deseaba poder haber hecho más por él, tal vez invitarlo a quedarse un poco más o ayudarlo a encontrar un lugar donde pasar la noche. En ese momento, escuchó que llamaban a la puerta de su habitación. Sobresaltado, respondió: «¿Sí?». La puerta se abrió y su padre asomó la cabeza. «Mateo, ¿todo bien? Tu madre y yo te estamos esperando para cenar», dijo el hombre, mirándolo con preocupación. Mateo tragó saliva sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Sí, papá. Enseguida bajo», respondió intentando sonar casual. Su padre lo observó por unos instantes, como si quisiera leer a través de él. «¿Seguro que no pasa nada?», insistió. Mateo se esforzó por esbozar una sonrisa tranquilizadora. «No, no pasa nada.
Estaba terminando algunas tareas, pero ya voy, dijo. Su padre asintió, aún con un gesto de duda en el rostro, pero finalmente se retiró, cerrando la puerta tras de sí. Mateo soltó un suspiro de alivio. Por un momento temió que su padre hubiera sospechado algo, pero ahora que se había ido, su mente volvió a centrarse en el vagabundo y en todo lo que había ocurrido. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, observando la calle oscura y desierta. ¿Dónde estaría el hombre en ese momento? ¿Habría encontrado un lugar seguro donde pasar la noche? La incertidumbre lo atormentaba. Sabía que debía bajar a cenar con sus padres, pero en ese momento, lo único que le importaba era la suerte de aquel desconocido al que había intentado ayudar. No podía dejar de pensar en él y en la difícil situación que estaba atravesando. Con un nudo en la garganta, Mateo se dirigió a la puerta y salió de su habitación. Mientras caminaba hacia el comedor, intentaba disimular su preocupación y su tristeza. No quería que sus padres notaran que algo lo perturbaba. Al llegar al comedor, se encontró con sus padres, ya sentados a la mesa y listos para disfrutar de la cena. «Ahí estás, Mateo. Ven, siéntate y acompáñanos», lo invitó su madre, con una sonrisa cálida. Mateo obedeció y se sentó frente a ellos, intentando concentrarse en la conversación y en la comida. Pero su mente seguía divagando, preocupada por el destino del vagabundo. Durante la cena, sus padres hablaron sobre sus respectivos trabajos y proyectos, y Mateo respondía con monosílabos cuando le preguntaban algo. Estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos como para participar activamente en la charla. En un momento su padre lo miró con curiosidad. «¿Ocurre algo, Mateo? Te noto un poco distraído», comentó. Mateo se sobresaltó y negó con la cabeza. «No, papá, estoy bien, solo un poco cansado», respondió, intentando sonar convincente. Su madre lo observó con preocupación. «Si te sientes mal, puedes ir a descansar. Nosotros terminaremos de cenar», ofreció. Mateo se apresuró a negar con la cabeza. «No, de verdad estoy bien. Solo un poco pensativo, eso es todo», dijo, esbozando una sonrisa forzada. Sus padres intercambiaron una mirada de preocupación, pero no insistieron más. Continuaron cenando en silencio, sin darse cuenta de la angustia que atormentaba a su hijo. Una vez que terminaron la cena, Mateo se disculpó y se retiró a su habitación. Una vez solo, se dejó caer sobre la cama, incapaz de contener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Se sentía impotente y frustrado por no haber podido hacer más por el vagabundo. ¿Cómo era posible que en un mundo tan abundante hubiera personas que carecieran de lo más básico? La injusticia de esa situación lo llenaba de tristeza y rabia. Hundió el rostro en la almohada, sollozando en silencio, mientras se preguntaba qué podría hacer para ayudar a aquella persona que tanto lo había conmovido. No podía dejar de pensar en él y en la difícil vida que debía llevar. Después de un rato, Mateo logró calmarse un poco. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, observando la noche oscura. Esperaba que, de alguna manera, el vagabundo hubiera encontrado un lugar seguro donde pasar la noche. Con determinación, Mateo se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por volver a encontrarlo y ayudarlo de alguna manera. No importaba cuánto le costara, estaba decidido a hacer algo por mejorar la situación de aquel hombre. Esa noche, Mateo tuvo mucha dificultad para conciliar el sueño. Su mente no dejaba de divagar, imaginando dónde estaría el vagabundo y cómo podría brindarle su ayuda. Finalmente, agotado por la angustia y la preocupación, logró quedarse dormido, con la esperanza de poder encontrarlo al día siguiente. A la mañana siguiente, Mateo se levantó temprano y se alistó para ir a la escuela. Mientras desayunaba, sus padres lo observaban con atención, notando su semblante cansado y preocupado. «Seguro que estás bien, hijo. Te ves un poco decaído», comentó su madre con tono maternal. Mateo asintió, intentando disimular su inquietud. «Sí, mamá. Solo un poco cansado, pero estoy bien», respondió, esforzándose por sonreír. Su padre lo miró con detenimiento. «Si hay algo que te preocupa, puedes contárnoslo. Sabes que puedes confiar en nosotros», dijo, extendiendo una mano sobre la mesa. Mateo dudó por unos instantes, tentado a compartir lo que le había ocurrido la tarde anterior. Pero luego, pensando en la reacción que podrían tener sus padres, decidió mantenerse en silencio.
No se preocupen, de verdad estoy bien. Simplemente tuve una jornada ajetreada ayer y necesito un poco más de descanso, explicó, esperando que sus padres le creyeran. Afortunadamente, sus padres no insistieron más. Terminaron el desayuno en relativo silencio y luego Mateo se despidió de ellos para dirigirse a la escuela. Durante el trayecto, Mateo no podía dejar de pensar en el vagabundo. Buscaba con la mirada entre las personas que circulaban por las calles, con la esperanza de volver a encontrarlo. Pero fue en vano, pues no logró divisarlo por ninguna parte. Al llegar a la escuela, Mateo se reunió con sus amigos, pero su mente estaba en otra parte. Apenas participaba en las conversaciones, respondiendo con monosílabos cuando le hablaban. Sus amigos lo notaron y comenzaron a preguntarle si todo estaba bien. Mateo se esforzaba por mantener una actitud despreocupada, pero le resultaba cada vez más difícil. «Seguro que no te pasa nada, Mateo. Te ves un poco apagado hoy», comentó uno de sus amigos mirándolo con preocupación. Mateo suspiró y asintió con la cabeza. «Sí, estoy bien. Solo un poco cansado, eso es todo», respondió, intentando desviar la conversación. Pero sus amigos no se convencieron y siguieron insistiendo, preocupados por su actitud. «Oye, si te pasa algo, sabes que puedes contárnoslo. Somos tus amigos y queremos ayudarte», dijo otro de ellos poniendo una mano en el hombro de Mateo. Mateo los miró con gratitud pero sacudió la cabeza. «De verdad no es nada. Simplemente tuve una mala noche pero ya estoy mejor», mintió forzando una sonrisa. Sus amigos, a regañadientes, aceptaron su respuesta y cambiaron de tema. Pero Mateo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar sus preocupaciones y compartirlas con alguien. Durante las clases, Mateo apenas podía concentrarse. Su mente seguía divagando, imaginando al vagabundo y preguntándose si estaría bien. Deseaba poder encontrarlo y asegurarse de que había logrado pasar la noche en un lugar seguro. Cuando finalmente sonó el timbre que anunciaba el final de la jornada, Mateo se apresuró a recoger sus cosas y salir de la escuela. Caminó con rapidez, recorriendo las calles en busca del vagabundo, pero no logró encontrarlo por ninguna parte. Desanimado, Mateo se dirigió a su casa, sintiéndose cada vez más frustrado por no poder hacer nada, por ayudar a aquella persona que tanto lo había conmovido. Al llegar a su hogar, saludó a sus padres y subió rápidamente a su habitación. Una vez solo, se dejó caer sobre la cama, sintiendo que la angustia lo invadía una vez más. En ese momento, escuchó que tocaban a la puerta. Mateo se sobresaltó, temiendo que fueran sus padres y tuviera que volver a mentirles sobre lo que le ocurría. «¿Sí?», respondió intentando sonar casual. La puerta se abrió y su madre asomó la cabeza, con una expresión preocupada. «Mateo, ¿puedo pasar?», preguntó con voz suave. Mateo asintió, sentándose en la cama. Su madre se acercó a él y se sentó a su lado, poniendo una mano sobre su brazo. «Cariño, me preocupa verte así. Sé que me has dicho que estás bien, pero puedo notar que algo te está molestando», dijo mirándolo con ternura. Mateo titubeó por unos instantes, sin saber si debía contarle lo ocurrido el día anterior. Finalmente decidió que podía confiar en ella. «Mamá, ayer me encontré con un hombre sin hogar en la calle. Estaba durmiendo en el parque y no pude evitar sentir lástima por él», comenzó a relatar sintiendo cómo las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. Su madre lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo, mientras Mateo le contaba todo lo que había sucedido, cómo había decidido llevarlo a su casa, cómo lo había ocultado de sus padres y cómo finalmente había tenido que despedirlo antes de que lo descubrieran. Cuando Mateo terminó de hablar, su madre lo abrazó con fuerza, acariciando suavemente su espalda. «Oh, mi niño, entiendo por qué te has sentido tan preocupado y angustiado», dijo, con voz compasiva. Mateo se aferró a ella, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Mamá, no puedo dejar de pensar en él. Me pregunto si está bien, si habrá encontrado un lugar donde pasar la noche. Me siento tan impotente», sollozó, sintiéndose frustrado. Su madre lo meció con suavidad, intentando consolarlo. «Entiendo tu preocupación, cariño. Es una situación muy difícil y me enorgullece que hayas tenido el corazón de querer ayudarlo. Pero también debes entender que no puedes cargar con la responsabilidad de solucionar todos los problemas del mundo», dijo con sabiduría. Mateo la miró con ojos llorosos, sin comprender del todo sus palabras.
Pero, mamá, ¿cómo puedo no preocuparme? Ese hombre está sufriendo y yo podría haber hecho más por él, replicó sintiéndose culpable. Su madre le dedicó una mirada llena de ternura y entendimiento. Hijito, tu corazón generoso te llevó a querer ayudar a ese hombre, y eso es admirable, pero debes entender que hay muchas personas en situaciones difíciles y que tú solo no puedes solucionarlo todo. Lo importante es que hayas actuado con compasión y que sigas teniendo ese espíritu de servir a los demás, explicó con suavidad. Mateo asintió lentamente, comenzando a comprender las palabras de su madre. Entonces, ¿qué puedo hacer? No quiero abandonarlo a su suerte, dijo con determinación. Su madre le sonrió con orgullo. Puedes seguir cultivando ese corazón generoso y bondadoso. Puedes buscar maneras de ayudar, ya sea a ese hombre o a otras personas en situaciones similares. Pero no te olvides de cuidar también de ti mismo, respondió, acariciando su mejilla. Mateo reflexionó sobre las palabras de su madre, sintiéndose un poco más tranquilo. Entendía que, si bien no podía salvar a todo el mundo, sí podía hacer la diferencia en la vida de aquellas personas a las que tuviera la oportunidad de ayudar. Gracias, mamá. Voy a tratar de no perder la esperanza y de seguir buscando la manera de ayudar a ese hombre, si es que lo vuelvo a encontrar, dijo, esbozando una pequeña sonrisa. Su madre lo abrazó con cariño, transmitiendo la confianza y el apoyo que Mateo necesitaba en ese momento. Estoy segura de que encontrarás la forma de hacer la diferencia, mi niño. Recuerda que tu corazón es lo más valioso que tienes, le susurró. Un día al salir de la escuela, Mateo se volvió a encontrar con el vagabundo y con ojos llorosos se acercó a él. Hombre, no sabes cuánto te he estado buscando. Quiero que vuelvas unos días más a mi hogar. El vagabundo abrió los ojos y exclamó: pero chico, no creerás que tus padres se darán cuenta. Mateo lo convenció y así volvió a su hogar. Los siguientes días, Mateo se las arregló para escabullir disimuladamente al vagabundo a la habitación de invitados cada vez que llegaba de la escuela. Su madre y su padre no sospechaban nada, así que el hombre pudo permanecer oculto y descansar en la comodidad de aquella lujosa vivienda. Cada tarde, Mateo subía a la habitación y pasaba un rato con el vagabundo, llevándole comida y asegurándose de que estuviera cómodo. El hombre le agradecía profundamente su generosidad y su amabilidad, aún asombrado de que un niño como Mateo se hubiera apiadado así de él. Durante esos momentos a solas, el vagabundo le contaba a Mateo un poco sobre su vida y sobre cómo había terminado en la calle. Mateo lo escuchaba con atención, sintiendo una creciente empatía y admiración por la fortaleza y dignidad que demostraba aquel hombre a pesar de sus adversidades. Verás, muchacho, yo solía tener una vida muy diferente. Tenía un trabajo estable, una esposa y una hija a la que adoraba, comenzó a relatar el vagabundo una tarde, mientras Mateo le servía un plato de comida caliente. Mateo lo miró con interés, imaginando lo difícil que debía haber sido para ese hombre perder todo lo que tenía. ¿Qué pasó, señor?, preguntó Mateo con suavidad. El vagabundo suspiró, y Mateo pudo ver un atisbo de tristeza en sus ojos. Bueno, hace unos años la compañía donde trabajaba quebró y me quedé sin empleo. Intenté conseguir otro trabajo, pero fue muy difícil. Poco a poco fuimos perdiendo todo, nuestro hogar, nuestros ahorros, hasta que finalmente mi esposa no pudo más y se fue con nuestra hija, relató el hombre, con la voz llena de dolor. Mateo sintió una punzada en el corazón al escuchar aquella historia. No podía imaginar el sufrimiento que debía estar atravesando ese hombre al perder todo lo que amaba. ¿Y desde entonces ha estado solo en la calle?, preguntó Mateo con genuina preocupación. El vagabundo asintió lentamente. Sí, muchacho. Después de que mi familia me abandonara, no pude mantener un trabajo estable y poco a poco fui cayendo en la indigencia. He recorrido las calles buscando trabajo y un lugar donde quedarme, pero ha sido muy difícil, explicó con la mirada perdida. Mateo se acercó a él y puso una mano sobre su hombro, intentando transmitirle consuelo. Debe ser muy duro. No puedo ni imaginar por todo lo que ha pasado, dijo Mateo, conmovido. El vagabundo lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Es cierto, muchacho, pero no me quejo. He aprendido a sobrevivir en las calles. Lo que más me duele es no poder ver a mi hija. Hace años que no sé nada de ella,
confesó, con la voz quebrada por la emoción. Mateo sintió como su corazón se encogía al escuchar aquello. Entendía que, a pesar de las dificultades que enfrentaba, lo que más atormentaba a aquel hombre era la separación de su familia. ¿No ha intentado contactarla?, preguntó Mateo con esperanza. El vagabundo negó con la cabeza. No me atrevo, muchacho. Tengo miedo de que me rechace o me culpe por todo lo que pasó. Además, ¿qué podría ofrecerle yo ahora? Soy un pobre indigente sin nada que dar, respondió con profunda tristeza. Mateo lo miró con compasión, deseando poder hacer algo para ayudarlo a reencontrarse con su hija. Estoy seguro de que ella lo perdonaría y querría tenerlo de vuelta. Usted es su padre, y los padres siempre tendrán un lugar especial en el corazón de sus hijos, dijo Mateo, con sabiduría más allá de sus años. El vagabundo lo miró con asombro, como si nunca antes hubiera escuchado palabras tan esperanzadoras. Ojalá tuviera tu confianza, muchacho, pero después de todo lo que he perdido, me cuesta creer que pueda recuperar algo, respondió con pesadumbre. Mateo se acercó más a él y lo miró con determinación. Escúcheme, usted no está solo. Yo voy a ayudarlo a encontrar a su hija y a recuperar su vida, afirmó Mateo con convicción. El vagabundo lo miró con incredulidad, sin saber cómo responder a esa inesperada oferta de ayuda. Muchacho, no puedo pedirle eso. Ya has hecho demasiado por mí al dejarme quedar aquí. No quiero causarle más problemas, dijo, intentando disuadirlo. Pero Mateo no se dio por vencido. Sabía que tenía que hacer algo para ayudar a aquel hombre a reencontrar la felicidad que había perdido. No es una petición, es una promesa. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que usted pueda volver a ver a su hija, insistió Mateo con determinación. El vagabundo lo miró con una mezcla de gratitud y duda. No sé qué decir, muchacho. Tu generosidad y tu bondad me conmueven profundamente. Pero temo que ni siquiera tú puedas hacer algo por alguien como yo, respondió con pesadumbre. Mateo tomó las manos del vagabundo entre las suyas y lo miró con firmeza. Confíe en mí. Sé que puedo ayudarlo, dijo Mateo, sin dejar lugar a dudas. El vagabundo lo observó en silencio por unos instantes, como si intentara leer a través de sus ojos la sinceridad de sus palabras. Finalmente, esbozó una débil sonrisa. Está bien, muchacho, confiaré en ti, pero prométeme que no vas a meterte en problemas por mi culpa, respondió con un atisbo de esperanza en su voz. Mateo asintió con determinación. Se lo prometo. Voy a hacer todo lo posible por ayudarlo sin arriesgar nada, afirmó, con una sonrisa. El vagabundo puso una mano sobre el hombro de Mateo, transmitiéndole su gratitud. Eres un ser excepcional, muchacho. No sé cómo voy a poder agradecerte todo lo que has hecho por mí, dijo con emoción. Mateo le sonrió con cariño. No tiene que agradecerme nada. Para mí es un honor poder ayudarlo, respondió con sinceridad. Desde ese momento, Mateo se dedicó a pensar en la mejor manera de ayudar al vagabundo a reencontrarse con su hija. Sabía que sería un desafío, pero estaba decidido a no rendirse. Cada tarde, después de regresar de la escuela, Mateo subía a la habitación de invitados y pasaba largas horas conversando con el hombre. Poco a poco, fue conociendo más detalles de su vida y de las circunstancias que lo habían llevado a la calle. El vagabundo, por su parte, se sentía cada vez más cómodo y confiado con Mateo. Apreciaba sinceramente la compañía y el apoyo del niño y comenzaba a ver en él a un verdadero amigo. En una de esas charlas, el vagabundo le contó a Mateo que su hija se llamaba Sofía y que tenía 15 años. Le describió cómo era ella. Una niña inteligente, cariñosa y con un gran corazón, a la que le rompía el alma no poder estar cerca. Sofía era mi razón de vivir, muchacho. Ella y su madre eran todo para mí, dijo el vagabundo, con la voz entrecortada por la emoción. Mateo lo escuchaba con atención, sintiendo cómo se le encogía el corazón al imaginar el profundo dolor que debía estar experimentando ese hombre. ¿Sabe dónde vive ahora?, preguntó Mateo con suavidad. El vagabundo negó con la cabeza. No, muchacho. Después de que mi esposa se fue con ella, perdí todo rastro de ellas. Me enteré de que se mudaron a otra ciudad, pero no tengo idea de dónde pueden estar, respondió con frustración. Mateo meditó por unos instantes, intentando imaginar una forma de ayudarlo a encontrar a su hija. Y no hay alguna manera de averiguarlo. Tal vez si fuéramos a la ciudad donde vivían, podríamos hacer algunas averiguaciones,
sugirió Mateo con esperanza. El vagabundo lo miró con incredulidad. ¿Ir a buscarla? Pero muchacho, ¿cómo podría hacer eso? No tengo dinero ni forma de movilizarme, y aunque lo tuviera, ¿qué le diría a Sofía después de tanto tiempo?, cuestionó con desesperanza. Mateo se acercó más a él y lo miró con determinación. Déjeme eso a mí. Voy a ver la forma de conseguir los recursos necesarios y de ayudarlo a reencontrarse con su hija, afirmó Mateo con convicción. El vagabundo lo observó en silencio por unos instantes, abrumado por la generosidad y la determinación del niño. Muchacho, no sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por mí. Temo que tus padres se molesten si se enteran, dijo con preocupación. Mateo le sonrió con confianza. No se preocupe por eso. Voy a encargarme de que mis padres no se enteren. Lo importante es que usted pueda recuperar a su hija, respondió Mateo con firmeza. El vagabundo suspiró, sintiéndose profundamente conmovido por la actitud del niño. Eres un ser excepcional, Mateo. No sé cómo te lo voy a pagar, pero te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para que nuestra búsqueda tenga éxito, dijo, apretando suavemente la mano del niño. Mateo le devolvió el apretón, con una sonrisa llena de esperanza. No tiene que pagarme nada. Verlo reunido con su hija será suficiente recompensa para mí, respondió con sinceridad. A partir de ese momento, Mateo se puso manos a la obra para planificar la búsqueda de la hija del vagabundo. Sabía que sería un proceso complejo y lleno de obstáculos, pero no iba a darse por vencido. Comenzó por investigar discretamente sobre la ciudad, donde, según el vagabundo, se habían mudado su esposa e hija. Averiguó el nombre de la localidad y empezó a buscar información sobre ella, tratando de no levantar sospechas en su familia. Paralelamente, Mateo también se dedicó a ahorrar algo de dinero. Sabía que necesitarían recursos para poder viajar y hacer las averiguaciones necesarias, así que cada vez que tenía la oportunidad, guardaba un poco del dinero que le daban sus padres. El vagabundo, por su parte, se mostraba cada vez más entusiasmado y agradecido por los esfuerzos de Mateo. A pesar de sus dudas iniciales, poco a poco fue recuperando la esperanza de reencontrarse con su hija. Muchacho, no sé cómo voy a poder pagarte todo esto, pero te juro que si logramos encontrar a Sofía, voy a estar eternamente agradecido, le decía el hombre, con los ojos brillantes de emoción. Mateo le sonreía y le aseguraba que no tenía nada que agradecer, que para él era un honor poder ayudarlo. Finalmente, después de varias semanas de arduo trabajo, Mateo reunió el dinero suficiente para cubrir los gastos del viaje. Emocionado, le compartió la noticia al vagabundo, quien no podía creer que el niño hubiera logrado todo aquello. ¿De verdad, muchacho? ¿Tenemos los recursos para ir a buscar a Sofía?, preguntó el hombre incrédulo. Mateo asintió con una gran sonrisa. Así es. He guardado todo el dinero que me han dado mis padres durante estas semanas. Creo que tenemos lo suficiente para pagar el viaje y hacer las averiguaciones, explicó Mateo con entusiasmo. El vagabundo lo miró con una mezcla de agradecimiento y emoción y lo abrazó con fuerza. Muchacho, eres un ángel. No sé cómo voy a poder agradecerte todo esto, dijo el hombre con la voz entrecortada. Mateo le devolvió el abrazo, sintiendo cómo la alegría inundaba su corazón. No tiene que agradecerme nada. Estoy feliz de poder ayudarlo a reencontrarse con su hija, respondió Mateo con sinceridad. Juntos comenzaron a planificar el viaje. Mateo se aseguró de tener todo listo para poder ausentarse de la escuela por unos días sin levantar sospechas en sus padres. También se encargó de reservar los boletos de autobús y de buscar un lugar donde hospedarse en la ciudad de destino. El vagabundo, por su parte, escuchaba con atención todas las indicaciones de Mateo, sintiéndose cada vez más emocionado y nervioso a la vez. Después de tanto tiempo, la idea de volver a ver a su hija lo llenaba de una mezcla de alegría y temor. ¿Y si Sofía no quiere verme? ¿Y si me guarda rencor por haberlas abandonado?, se preguntaba con preocupación. Mateo, notando su inquietud, se acercaba a él y le brindaba palabras de aliento. No se preocupe, todo va a salir bien. Sofía es su hija y lo ama, estoy seguro de ello. Cuando la vea, todo el dolor y la distancia se van a olvidar, le decía con convicción. El vagabundo asentía, esforzándose por creer en las palabras de Mateo. Poco a poco, su ansiedad iba dando paso a una esperanza creciente. Finalmente, llegó el día del viaje.
Mateo se aseguró de que sus padres no sospecharan nada, y con el corazón latiendo a toda velocidad, se reunió con el vagabundo en la estación de autobuses. Una vez dentro del vehículo, el hombre parecía sumido en sus pensamientos, mientras Mateo miraba por la ventana con entusiasmo. Sabía que este viaje sería decisivo para la vida del vagabundo, y estaba decidido a hacer todo lo posible por ayudarlo a reencontrarse con su hija. Durante el trayecto, Mateo y el vagabundo hablaron poco. Cada uno estaba absorto en sus propios temores y expectativas. El hombre parecía nervioso e inseguro, mientras que Mateo intentaba transmitirle tranquilidad y confianza. «Todo va a salir bien, ya verá», le decía Mateo, poniendo una mano sobre su hombro. El vagabundo asentía esbozando una débil sonrisa, pero Mateo podía notar la preocupación reflejada en su rostro. Finalmente, después de varias horas de viaje, el autobús llegó a la ciudad donde, según los datos que habían recopilado, vivía la hija del vagabundo. Ambos descendieron del vehículo y miraron a su alrededor, sintiéndose intimidados por el bullicio y el ajetreo de la nueva urbe. «Bien, hemos llegado. ¿Sabes dónde vive Sofía?», preguntó Mateo con cautela. El vagabundo negó con la cabeza, apretando los puños con frustración. «No, muchacho. Lamentablemente no tengo ni la más mínima idea de dónde puede estar viviendo ahora», respondió con angustia. Mateo lo miró con comprensión y puso una mano sobre su brazo, intentando calmarlo. «No se preocupe, vamos a averiguarlo. Empecemos por preguntar en las tiendas y locales cercanos. Tal vez alguien pueda darnos alguna pista», sugirió el niño con determinación. El vagabundo asintió, tratando de recuperar la compostura. «Tienes razón, muchacho. Eso es lo mejor que podemos hacer por ahora», respondió, siguiendo a Mateo mientras éste se encaminaba a una de las tiendas más cercanas. Con cautela, Mateo se acercó al mostrador, donde una mujer los miró con curiosidad. «Disculpe, ¿podría ayudarnos? Estamos buscando a una joven llamada Sofía. ¿Sabe si vive por aquí cerca?», preguntó Mateo con educación. «Lo siento, no conozco a ninguna Sofía. ¿Están seguros de que vive por aquí?», respondió con recelo. Mateo sintió cómo el corazón del vagabundo se hundía ante la respuesta negativa. Respiró hondo y volvió a insistir. «Bueno, es que no tenemos mucha información. Quizás podría indicarnos dónde podríamos preguntar», insistió Mateo sin perder la calma. La mujer lo miró con desconfianza, pero finalmente señaló hacia una calle adyacente. «Prueben en el mercado que está a unas cuadras de aquí. Tal vez alguien de por allí los pueda ayudar», dijo con desgana. Mateo le agradeció y se apresuró a comunicarle la información al vagabundo, quien lo siguió sin decir una palabra, visiblemente abatido. Mientras caminaban hacia el mercado, Mateo notaba cómo el ánimo del hombre se iba hundiendo cada vez más. Entendía su frustración y su temor, pero no quería que se diera por vencido. «Vamos, no se desanime. Estoy seguro de que encontraremos alguna pista en el mercado», lo alentó Mateo con optimismo. El vagabundo lo miró con resignación. «Muchacho, empiezo a creer que esto fue una locura. ¿Qué probabilidades tengo de encontrar a mi hija después de tantos años? Tal vez sea mejor que me rinda y acepte mi destino», respondió con desaliento. Mateo lo detuvo y lo miró con firmeza. «Escúcheme, no puede darse por vencido. Usted tiene que ver a su hija, tiene que recuperar el tiempo perdido. No puede rendirse ahora cuando estamos tan cerca», insistió Mateo, sin dejar lugar a dudas. El vagabundo lo observó en silencio por unos instantes y luego asintió lentamente. «Tienes razón, muchacho. No puedo rendirme, no después de todo lo que has hecho por mí. Vamos, sigamos buscando», dijo con un atisbo de determinación en su voz. Juntos, se encaminaron hacia el mercado, donde el bullicio y la actividad parecían brindar más posibilidades de encontrar información. Al llegar, Mateo y el vagabundo se dividieron para cubrir más terreno. Recorrieron los puestos, preguntando a los vendedores y a cualquier persona que pareciera conocer bien el lugar. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, la frustración iba creciendo. Nadie parecía conocer a la tal Sofía o tener alguna pista sobre su paradero. Finalmente, cuando ya estaban a punto de darse por vencidos, un anciano que atendía una pequeña tienda de artesanías les prestó atención. «Sofía, sí, conozco a esa muchacha. Vive a unas cuadras de aquí, en la calle Jazmín», dijo el hombre con una sonrisa amable.
Mateo y el vagabundo se miraron, sintiendo que un rayo de esperanza iluminaba sus corazones. ¿Podría decirnos exactamente dónde?, preguntó el vagabundo con urgencia. El anciano les dio las indicaciones precisas, y ambos le agradecieron efusivamente antes de salir corriendo hacia la calle mencionada. Mientras caminaban, Mateo notaba cómo la ansiedad y la emoción se apoderaban del vagabundo. Podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente y cómo sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Ya casi llegamos. ¿Está listo?», preguntó Mateo con suavidad. El vagabundo asintió, respirando hondo. «Sí, muchacho, estoy preparado, o al menos eso creo. Tengo tanto miedo de que Sofía me rechace, pero a la vez muero por verla», respondió, con la voz entrecortada por la emoción. Mateo le puso una mano en el hombro, transmitiendo su apoyo. «No se preocupe, todo va a salir bien. Recuerde que es su hija y que ella lo ama más de lo que usted imagina», dijo Mateo con convicción. El vagabundo le dedicó una sonrisa temblorosa y asintió. Juntos se acercaron a la puerta de la modesta casa que les habían indicado y con el corazón latiéndoles a 1000 por hora, llamaron a la puerta. Unos pasos se escucharon al otro lado y después de unos instantes la puerta se abrió, revelando a una joven de aproximadamente 15 años, con cabello castaño y ojos brillantes. «¿Sí? ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó la chica mirándolos con curiosidad. El vagabundo se quedó sin aliento al ver a su hija, a quien no había visto en tantos años. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para contener las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. «Sofía, soy yo, tu padre», dijo, con voz temblorosa. La joven lo miró con sorpresa, y una mezcla de emociones cruzó por su rostro. Mateo observaba la escena, conteniendo la respiración, expectante ante la reacción de Sofía. Después de unos tensos segundos, la chica reaccionó, llevándose una mano a la boca. «¿Papá? ¿Eres tú de verdad?», preguntó con incredulidad. El vagabundo asintió, sin poder contener más las lágrimas que rodaban por sus mejillas. «Sí, mi niña, he regresado», respondió con la voz entrecortada por la emoción. Sin decir una palabra más, Sofía se abalanzó sobre su padre, abrazándolo con fuerza, mientras ambos lloraban de felicidad. Mateo contemplaba la escena con una sonrisa que iluminaba su rostro. Después de unos instantes que parecieron una eternidad, Sofía se separó un poco de su padre y lo miró con una mezcla de alegría y dolor. «Papá, ¿dónde has estado todo este tiempo? Te hemos extrañado tanto», dijo, con la voz entrecortada. El vagabundo la miró con ternura y acarició su rostro con suavidad. «Lo siento, mi niña. He tenido que recorrer un camino muy difícil, pero ahora estoy aquí contigo», respondió con arrepentimiento. Sofía lo abrazó de nuevo, y Mateo pudo ver cómo ambos se aferraban el uno al otro, como si temieran que todo fuera a desvanecerse. Después de varios minutos, Sofía finalmente reparó en la presencia de Mateo y lo miró con curiosidad. «¿Quién es él, papá?», preguntó secándose las lágrimas. El vagabundo se volvió hacia Mateo y lo miró con profunda gratitud. «Él es Mateo, el niño que hizo posible este reencuentro. Sin su ayuda, yo jamás habría podido encontrarte», respondió con emoción. Sofía se acercó a Mateo y lo abrazó, tomándolo por sorpresa. «Muchas gracias, Mateo. No sabes cuánto significa esto para mí», dijo la chica con una sonrisa luminosa. Mateo le devolvió el abrazo, sintiéndose profundamente conmovido. «No tiene que agradecerme. Me alegro mucho de haber podido ayudar», respondió con sinceridad. En ese momento la madre de Sofía apareció en la puerta, mirando la escena con perplejidad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con desconcierto. El vagabundo se volvió hacia ella, y Mateo pudo ver cómo la emoción y la incertidumbre se reflejaban en su rostro. «Hola, Lucía, soy yo, tu esposo», dijo el hombre con cautela. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y rechazo, y Mateo supo que aquel reencuentro no sería fácil. Mientras tanto, Sofía tomó la mano de su padre y lo miró con determinación. «Mamá, por favor, escúchalo. Papá ha vuelto y necesita que lo perdonemos», dijo con súplica. Lucía los observó en silencio por unos instantes, y Mateo pudo ver cómo la tensión se palpaba en el ambiente. Sintió que su corazón latía con fuerza, deseando que aquel encuentro tan ansiado terminara bien. Finalmente, Lucía suspiró y se acercó a su esposo, mirándolo con cautela.
Después de todo este tiempo, ¿crees que puedes simplemente volver y esperar que todo sea como antes?», preguntó con frialdad. El vagabundo la miró con arrepentimiento y tomó sus manos con delicadeza. «Lo sé, Lucía. Sé que no merezco tu perdón, pero he venido a suplicarte que me des una oportunidad. Quiero recuperar a mi familia. Quiero ser el esposo y el padre que ustedes merecen», respondió con sinceridad. Mateo contuvo la respiración, expectante ante la respuesta de Lucía. Sofía también miraba a su madre, con esperanza reflejada en sus ojos. Después de unos tensos momentos, Lucía suspiró y abrazó a su esposo, tomándolo por sorpresa. «Bienvenido a casa, mi amor», dijo, con emoción. El vagabundo la estrechó con fuerza, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Sofía se unió al abrazo, y Mateo contemplaba la escena, sintiéndose profundamente conmovido. Después de tantos años de sufrimiento y soledad, aquella familia se había reencontrado, y Mateo sabía que, a pesar de los desafíos que aún les esperaban, juntos lograrían reconstruir los lazos que los unían. Mientras observaba a aquella familia abrazada, Mateo sintió una inmensa alegría y satisfacción. Había cumplido su promesa de ayudar al vagabundo a reencontrarse con su hija, y ver la felicidad reflejada en los rostros de esas personas era la mayor recompensa que podía haber recibido. Cuando finalmente se separaron, el vagabundo se acercó a Mateo y lo abrazó con efusividad. «Muchacho, no tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Eres un ángel», dijo, con la voz entrecortada. Mateo le sonrió con cariño y le devolvió el abrazo. «Me alegro mucho de que hayan podido reunirse. Ahora podrán recuperar el tiempo perdido», respondió Mateo, sintiendo que su corazón se llenaba de dicha. Sofía también se acercó a él y lo abrazó. «Gracias, Mateo. Eres el mejor amigo que mi padre pudo haber encontrado», dijo la chica, con una sonrisa radiante. Mateo se sintió profundamente conmovido por aquellas palabras. Nunca imaginó que su sencillo acto de bondad tendría un impacto tan grande en la vida de aquella familia. Finalmente, Lucía se acercó a Mateo y lo miró con gratitud. «Muchas gracias, Mateo. No sé cómo podremos recompensarte por todo esto», dijo con sinceridad. Mateo negó con la cabeza, esbozando una sonrisa. «No tienen que agradecerme nada. Estoy feliz de haber podido ayudar», respondió con humildad. Lucía lo miró con ternura y luego se volvió hacia su esposo. «Bueno, ¿qué les parece si entramos y hablamos un poco? Tenemos mucho de qué ponernos al día», propuso con una expresión más relajada. Todos asintieron y juntos entraron a la modesta casa, dispuestos a pasar un tiempo valioso en familia. Mientras se acomodaban en la sala, Mateo observaba a aquella familia reunida, sintiendo que su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. Verlos juntos, después de tantos años de separación, lo conmovía profundamente. El vagabundo, ahora con un semblante renovado y lleno de esperanza, se sentó junto a su esposa e hija, mirándolas con una mezcla de ternura y arrepentimiento. «Mi niña, mi Lucía, no saben cuánto los he extrañado. Lamento todo el sufrimiento que les he causado», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Sofía se acercó a él y tomó su mano, dedicándole una cálida sonrisa. «Lo importante es que estás de vuelta, papá. Todos cometemos errores, pero lo que cuenta es que has regresado a casa», respondió la joven, con sabiduría más allá de sus años. Lucía observaba la escena con una expresión más relajada, aunque aún se podía notar cierta reserva en su mirada. «Tienes razón, Sofía, pero aún hay mucho que necesitamos aclarar y sanar», dijo, dirigiéndose a su esposo con seriedad. El vagabundo asintió, mostrándose dispuesto a enfrentar cualquier reclamo o cuestionamiento. «Lo sé, Lucía. Estoy listo para asumir mi responsabilidad y hacer todo lo que esté en mis manos para recuperar su confianza», respondió con determinación. Mateo observaba la interacción entre ellos, sintiéndose como un intruso en aquel momento tan íntimo. Sin embargo, no podía evitar sentir una profunda emoción al ver cómo aquella familia, después de tanto tiempo, lograba reunirse. En ese instante, Lucía dirigió su mirada hacia Mateo, y el niño se sobresaltó, temiendo haber sido descubierto espiando. «Mateo, muchas gracias por haber traído de vuelta a mi esposo. No sé cómo podremos agradecértelo», dijo Lucía con sinceridad. Mateo se ruborizó y negó con la cabeza, intentando restar importancia a su gesto.
No tiene que agradecerme nada, señora. Hice lo que cualquiera habría hecho en mi lugar, respondió con modestia. El vagabundo se acercó a él y puso una mano sobre su hombro, mirándolo con profunda gratitud. Eso no es cierto, muchacho. Fuiste tú quien me brindó una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Eres un ser excepcional, dijo con convicción. Mateo se sintió abrumado por aquellas palabras y bajó la mirada, sintiéndose algo incómodo por recibir tanta atención. Yo simplemente hice lo que creí que era lo correcto, murmuró con timidez. Sofía se acercó a él y le sonrió con calidez. Eres un ángel, Mateo. Gracias a ti mi familia está de vuelta unida, dijo, abrazándolo con afecto. Mateo correspondió el abrazo, sintiendo cómo la calidez de aquel gesto lo reconfortaba. No estaba acostumbrado a recibir tanta gratitud y cariño, y aquello lo conmovía profundamente. Mientras observaba a la familia, Mateo no pudo evitar sentir una punzada de envidia. Él también anhelaba tener ese tipo de vínculo, esa conexión tan fuerte y especial que parecía unir a esas personas. A pesar de todos los privilegios que su familia le ofrecía, a veces se sentía solo y extrañaba ese calor y esa complicidad que él veía reflejada en ellos. Lucía, notando la expresión pensativa de Mateo, se acercó a él y puso una mano sobre su brazo. Mateo, ¿te gustaría quedarte a cenar con nosotros? Nos encantaría que nos acompañaras, ofreció con amabilidad. Mateo la miró con sorpresa, sintiendo que su corazón se aceleraba. Aquella invitación lo había tomado por completo desprevenido. Yo no quisiera molestar. Seguramente ustedes querrán pasar este momento a solas, respondió con vacilación. Pero el vagabundo intervino, mirándolo con calidez. Por favor, muchacho, quédate. Nos haría muy feliz compartir esta reunión contigo, insistió con una sonrisa. Mateo los observó, sintiéndose súbitamente abrumado por aquella hospitalidad. Después de tantos años de distancia y frialdad en su propia familia, aquella muestra de afecto lo conmovía profundamente. Está bien, me quedaré. Muchas gracias, aceptó con una sonrisa tímida. Sofía le dedicó una mirada llena de alegría y lo tomó de la mano, guiándolo hacia la mesa del comedor. Mateo se dejó llevar, sintiendo que una calidez reconfortante se apoderaba de su corazón. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad, y Mateo se sorprendió al ver cómo aquella familia, a pesar de haber pasado por momentos tan difíciles, lograba recuperar la complicidad y la armonía. Escuchaba con atención mientras el vagabundo, ahora con un nombre, Ernesto, les contaba sobre sus años en la calle y sobre cómo Mateo lo había ayudado a reencontrarse con ellos. Sofía y Lucía lo escuchaban con una mezcla de asombro y tristeza, conmovidas por todo lo que su esposo y padre había tenido que pasar. En momentos, Mateo pudo ver cómo Lucía lo miraba con una nueva perspectiva, ya no con recelo, sino con gratitud y admiración. Realmente no puedo creer todo lo que has vivido, Ernesto. Lamento mucho no haber estado ahí para ti, dijo Lucía con arrepentimiento. Ernesto tomó su mano con delicadeza y le dedicó una sonrisa comprensiva. No te culpes, mi amor. Yo fui quien se alejó de ustedes y tuve que pagar las consecuencias. Pero ahora estoy aquí y voy a hacer todo lo posible por recuperar el tiempo perdido, respondió con determinación. Sofía asintió, apretando la mano de su padre con cariño. Así será, papá. Nosotras te perdonamos y estamos felices de que hayas vuelto, dijo con una sonrisa radiante. Mateo observaba la escena con una mezcla de alegría y envidia. Deseaba poder tener ese tipo de conexión con sus propios padres, poder compartir momentos tan íntimos y significativos. En ese instante, Ernesto se volvió hacia él y le dedicó una mirada llena de gratitud. Muchacho, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Gracias a ti, he podido recuperar a mi familia, dijo con voz emocionada. Mateo se ruborizó, sintiéndose incómodo por recibir tantos elogios. No tiene nada que agradecer, señor. Me alegro mucho de haberlos podido ayudar, respondió con modestia. Lucía también le dedicó una mirada cálida. Eres un niño excepcional, Mateo. Estamos muy agradecidos por tu bondad y tu generosidad, dijo con sinceridad. No te culpes, mi amor. Yo fui quien se alejó de ustedes y tuve que pagar las consecuencias. Pero ahora estoy aquí y voy a hacer todo lo posible por recuperar el tiempo perdido.
respondió, con determinación. Sofía asintió, apretando la mano de su padre con cariño. Así será, papá. Nosotras te perdonamos y estamos felices de que hayas vuelto, dijo, con una sonrisa radiante. Mateo observaba la escena con una mezcla de alegría y envidia. Deseaba poder tener ese tipo de conexión con sus propios padres, poder compartir momentos tan íntimos y significativos. En ese instante, Ernesto se volvió hacia él y le dedicó una mirada llena de gratitud. Muchacho, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Gracias a ti he podido recuperar a mi familia, dijo, con voz emocionada. Mateo se ruborizó, sintiéndose incómodo por recibir tantos elogios. No tiene nada que agradecer, señor. Me alegro mucho de haberlos podido ayudar, respondió con modestia. Lucía también le dedicó una mirada cálida. Eres un niño excepcional, Mateo. Estamos muy agradecidos por tu bondad y tu generosidad, dijo con sinceridad. Mateo se sintió conmovido por aquellas palabras, y un nudo se formó en su garganta. Nunca antes había recibido tanta aprobación y afecto de parte de adultos que no fueran sus propios padres. Sofía, notando su incomodidad, le sonrió con comprensión. Eres como un hermano mayor para mí, Mateo. Gracias por todo lo que has hecho, dijo, dándole un cariñoso apretón en el brazo. Mateo les dedicó una sonrisa tímida, sintiéndose abrumado por tanta atención. Sin embargo, en el fondo de su corazón, se sentía profundamente agradecido y conmovido por haber sido parte de aquel reencuentro tan significativo. Después de la cena, Ernesto y Lucía se retiraron a su habitación para tener una conversación más privada. Sofía y Mateo se quedaron en la sala compartiendo un cómodo silencio. Finalmente, Sofía rompió el hielo, mirando a Mateo con curiosidad. «Oye, Mateo, ¿puedo preguntarte algo?», dijo con cautela. Mateo asintió, devolviéndole la mirada. «Claro, ¿qué sucede?», respondió con tranquilidad. Sofía lo observó por unos instantes, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Bueno, es que me da la impresión de que tú también necesitas a alguien que te escuche y te apoye. ¿Estoy en lo cierto?», preguntó con suavidad. Mateo se sorprendió por la perspicacia de la joven y por un momento se sintió acorralado. Sin embargo, algo en la mirada comprensiva de Sofía lo hizo sentir en confianza. «Sí, tienes razón. A veces me siento un poco solo, a pesar de tener todo lo que podría desear», admitió con sinceridad. Sofía asintió, como si entendiera perfectamente lo que Mateo estaba sintiendo. «Entiendo. Mis padres también me han dado todo lo que he necesitado, pero a veces siento que les falta tiempo y atención. Supongo que es algo que suele pasar cuando los adultos están muy ocupados con sus propias vidas», comentó con empatía. Mateo la miró con sorpresa, sintiéndose aliviado de saber que no era el único que se sentía así. «Sí, eso mismo me pasa a mí. Mis padres están siempre trabajando, y a veces me siento como si no les importara lo que me sucede», dijo, abriendo su corazón. Sofía le dedicó una mirada llena de comprensión y puso una mano sobre la suya. «Entiendo lo que sientes, Mateo, pero no debes pensar que tus padres no se preocupan por ti. Estoy segura de que lo hacen, a su manera. A veces solo necesitamos un poco más de tiempo y atención», dijo, con sabiduría. Mateo se sintió reconfortado por aquellas palabras y se sorprendió al notar que, a pesar de la diferencia de edad, Sofía parecía entenderlo mejor de lo que él mismo se comprendía. «Gracias, Sofía. Me alegro de haber podido ayudar a tu familia y de haber encontrado a alguien que me entiende», dijo con sinceridad. Sofía le dedicó una sonrisa cálida y lo abrazó, transmitiéndole la calidez y el cariño que tanto necesitaba Mateo. «Siempre podrás contar conmigo, Mateo. Ahora eres parte de nuestra familia», susurró con afecto. Mateo se aferró a ella, sintiendo que una paz reconfortante invadía su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía comprendido y aceptado por alguien que no fueran sus padres. Mientras Mateo disfrutaba de aquel momento, escuchó que Ernesto y Lucía se acercaban a la sala. Ambos tenían una expresión más serena y relajada, y Mateo pudo notar que la tensión que antes lo rodeaba había disminuido considerablemente. Ernesto se acercó a Mateo y le puso una mano en el hombro, dedicándole una mirada cálida. «Mateo, Lucía y yo hemos estado hablando y queremos pedirte algo», dijo con seriedad. Mateo lo miró con atención, sintiéndose ligeramente nervioso. «¿Qué sucede, señor?»,
preguntó con cautela. Ernesto intercambió una mirada con Lucía y luego volvió a dirigirse a Mateo. Queremos que te quedes a vivir con nosotros. Para nosotros, eres parte de la familia ahora, y nos gustaría que te quedaras y compartieras más tiempo con nosotros, explicó con sinceridad. Mateo los miró con asombro, sin saber cómo reaccionar. Nunca se le había cruzado por la mente que aquella familia pudiera llegar a considerarlo como parte de ella. Pero, ¿y mis padres? No creo que ellos estén de acuerdo con que me quede a vivir aquí, respondió con preocupación. Lucía se acercó a él y puso una mano en su brazo, dedicándole una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes por eso, cariño. Nosotros nos encargaremos de hablar con tus padres y explicarles la situación. Estamos seguros de que entenderán, dijo con confianza. Mateo los miró con incredulidad, sin saber qué decir. Por un momento, se sintió abrumado por aquella inesperada oferta. Sofía se acercó a él y lo tomó de la mano, mirándolo con una sonrisa llena de esperanza. Vamos, Mateo, di que sí. Será maravilloso tenerte viviendo con nosotros, le dijo con entusiasmo. Mateo les dedicó una mirada llena de gratitud y después de unos instantes de reflexión, asintió con la cabeza. Está bien, me quedaré. Muchas gracias a todos, respondió con emoción. Ernesto y Lucía lo abrazaron con afecto y Sofía se unió a ellos, riendo con alegría. Mateo se sintió envuelto en aquel cálido abrazo y por primera vez en mucho tiempo experimentó la sensación de pertenecer a una familia. Aquella noche, Mateo durmió en la habitación de invitados, pero se sentía como si estuviera en su propio hogar. La calidez y la comodidad que le brindaba aquel lugar lo hacían sentir más seguro y reconfortado de lo que se había sentido en su propia casa. A la mañana siguiente, Ernesto y Lucía se levantaron temprano para hablar con los padres de Mateo. El niño se mantuvo al margen, sintiéndose ansioso por la reacción que pudieran tener sus progenitores. Finalmente, después de un rato, Ernesto y Lucía regresaron a la sala, donde Mateo los esperaba con nerviosismo. Bueno, Mateo, tus padres han aceptado que te quedes a vivir con nosotros, anunció Ernesto con una sonrisa. Mateo los miró con sorpresa, sin poder creer lo que escuchaba. ¿De verdad? ¿Ellos están de acuerdo?, preguntó casi sin aliento. Lucía asintió, acercándose a él y acariciando su cabello con cariño. Sí, cariño. Hablamos con ellos y entendieron que este es un hogar lleno de amor y contención, donde podrás sentirte acompañado y valorado, explicó con ternura. Mateo sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas de alegría. Nunca habría imaginado que sus padres aceptarían algo así tan fácilmente. No puedo creerlo. Muchas gracias a todos ustedes, dijo, abrazando a Ernesto y Lucía con efusividad. Sofía se unió al abrazo riendo con felicidad. Bienvenido a la familia, Mateo, exclamó dándole un cariñoso apretón. Mateo se sentía abrumado por la emoción. Después de tantos años de sentirse solo e incomprendido, finalmente encontraba el calor y la aceptación que tanto había anhelado. Ese mismo día, Mateo recogió sus cosas y se mudó oficialmente a la casa de Ernesto y su familia. Lucía y Sofía se encargaron de acomodarlo y hacerlo sentir como en su propio hogar. Durante las siguientes semanas, Mateo se adaptó rápidamente a su nueva vida. Disfrutaba de las comidas familiares, de las largas conversaciones nocturnas y de las actividades que compartían juntos. Poco a poco, fue sintiéndose más cómodo y seguro en aquel ambiente cálido y acogedor. Ernesto y Lucía se esforzaban por brindarle todo el apoyo y el afecto que necesitaba, tratándolo como a un hijo más. Mateo, por su parte, se entregaba por completo a esa nueva familia, llenando el vacío que había sentido en su propia casa. Con el paso del tiempo, Mateo comenzó a notar que ya no extrañaba tanto a sus padres biológicos. Si bien los quería, la conexión y la complicidad que había desarrollado con Ernesto y Lucía eran mucho más profundas y significativas. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con sus tareas escolares, Mateo se detuvo y la miró con una sonrisa. «Sabes, Sofía, me siento muy afortunado de haber conocido a tu familia. Ustedes son las personas más cálidas y generosas que he conocido», dijo con sinceridad. Sofía le devolvió la sonrisa y tomó su mano con cariño. «Y nosotros nos sentimos muy afortunados de tenerte con nosotros, Mateo. Eres parte de esta familia ahora,
y siempre podrás contar con nuestro apoyo y nuestro amor, respondió con ternura. Mateo asintió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de gratitud y alegría. En ese momento, supo que había encontrado el hogar y la familia que tanto había buscado. Por las noches, cuando se retiraba a su habitación, Mateo se sentía pleno y tranquilo. Ya no había rastro de la soledad y la tristeza que solían acompañarlo. Ahora, su corazón estaba lleno de la calidez y el afecto que Ernesto, Lucía y Sofía le brindaban. Un día, durante el desayuno, Ernesto se acercó a Mateo con una expresión seria. «Mateo, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo», dijo con gravedad. Mateo lo miró con atención, sintiendo cómo un leve temor se apoderaba de él. «Claro, señor. ¿Qué sucede?», preguntó con cautela. Ernesto puso una mano sobre su hombro y lo miró con ternura. «Quiero que sepas que eres parte de esta familia ahora y que te queremos como a un hijo. Pero también quiero que entiendas que no debes olvidar a tus padres biológicos», explicó con sabiduría. Mateo lo miró con sorpresa, sin saber muy bien cómo interpretar sus palabras. «¿A qué se refiere?», preguntó confundido. Ernesto suspiró y le dedicó una mirada comprensiva. «Lo que quiero decir es que, si bien nosotros te amamos y te consideramos parte de nuestra familia, tus padres también te aman y se preocupan por ti. No debes renunciar a ellos ni a tus raíces», aclaró con serenidad. Mateo asintió lentamente, reflexionando sobre lo que Ernesto le decía. «Entiendo, pero es que a veces me siento más cómodo y comprendido aquí que en mi propia casa», confesó con un atisbo de culpa. Ernesto le dedicó una sonrisa comprensiva. «Lo sé, Mateo, y no te culpo por eso. Nosotros estamos felices de tenerte con nosotros y de poder brindarte el calor y el apoyo que necesitas. Pero eso no significa que debas olvidar a tus padres», dijo, con sabiduría. Mateo se quedó en silencio, meditando sobre las palabras de Ernesto. Sabía que tenía razón, que no podía simplemente reemplazar a su familia biológica. «¿Quiere decir que debo volver a casa?», preguntó con cierta aprensión. Ernesto negó con la cabeza y lo abrazó con afecto. «No, Mateo. Tú eres parte de esta familia ahora y puedes quedarte con nosotros, pero te pido que mantengas el vínculo con tus padres y que les des una oportunidad de acercarse a ti», respondió, con ternura. Mateo asintió, sintiéndose aliviado. No quería perder a su nueva familia, pero tampoco deseaba abandonar por completo a sus padres. «Está bien, señor. Haré lo posible por mantener el contacto con ellos», dijo con determinación. Ernesto le dedicó una sonrisa orgullosa y le dio un afectuoso apretón en el hombro. «Así me gusta, muchacho. Sé que no será fácil, pero estoy seguro de que con el tiempo podrás encontrar un equilibrio entre ambas familias», lo alentó, con sabiduría. Mateo le devolvió la sonrisa, sintiéndose agradecido por la comprensión y el apoyo de Ernesto. Sabía que, con el tiempo, lograría encontrar su lugar entre ambas familias, sin tener que renunciar a ninguna de ellas. A partir de ese día, Mateo comenzó a esforzarse por mantener un vínculo más estrecho con sus padres biológicos. Aunque le costaba, poco a poco fue abriendo su corazón y permitiendo que ellos se acercaran más a él. Sus padres, por su parte, se mostraron sorprendidos y conmovidos por el cambio que habían notado en su hijo. Entendieron que Mateo necesitaba más afecto y atención de lo que ellos le habían brindado, y se esforzaron por mejorar la relación.